seguidores de Clip de Noticias con sede en Panamá, les saluda Dora González e iniciamos nuestro segmento de entrevistas. Esta vez nos acompaña Irlanda Jerez, autoconvocada, es reo política y oposición al gobierno, y también el coordinador de la Alianza Cívica de Nicaragua, Juan Sebastián Chamorro. Es un placer que se hayan tomado el tiempo de participar con nosotros y que compartan con nuestros seguidores sobre cuál es la percepción que ustedes tienen sobre la situación del coronavirus que se está llevando en Nicaragua. El gobierno tiene sus cifras oficiales. ¿Ustedes qué piensan de esto? Que de una semana a otra las cifras se hayan elevado exponencialmente. Juan Sebastián. Gracias. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Un saludo a Irlanda también. Siempre hemos estado en estrecha comunicación. Nosotros seguimos sin creerle los números a la dictadura. El hecho de que haya aumentado el número oficial de personas afectadas de 25 a 279, si bien es cierto, es un incremento increíble, más de 10 veces, todavía estos números son irreales. Si uno lo ve con el resto de los países centroamericanos que sí tomaron acciones, Nicaragua todavía está muy por arriba de ese supuesto número oficial. ¿Por qué? Porque están disfrazando otras patologías como de coronavirus, como otras patologías, casos de, y lo hemos visto claramente, que han declarado neumonías atípicas, un montón de casos. Tenemos información de que en algunos centros asistenciales mueren incluso 10 personas por día. Así que también el número de muertos que subió de 9 a 25 tampoco es creíble. No tiene sentido que en un país como Nicaragua, que no ha tomado ninguna de las acciones, todavía tenga este nivel de incidencia. La dictadura está ocultando información. Efectivamente, Dora, mucho gusto. Gracias por invitarme. Igual a ti, Juan Sebastián, un fuerte abrazo. Nosotros desde el exilio estamos siguiendo con enorme preocupación el caso de Nicaragua sobre el COVID-19. En 24 horas la dictadura envió a uno de sus fanáticos, ¿verdad?, seguidores, tepeones, a dar una cifra de 254 exactamente de casos de COVID-19, donde mencionaban en su informe 199 recuperados y 9 fallecidos. Nosotros, sacando las cuentas matemáticas, 254, esos 199 recuperados, la gran pregunta que se hace el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional, ¿de dónde lo sacaron? Esto usted da un caso de 453 más los fallecidos. Sin embargo, los epidemiólogos, científicos y personas que están de cerca en esta pandemia han dicho claramente, y nosotros lo decimos, que estas cifras son irreales, son falsas y mienten absolutamente. Hay que multiplicarlas por 10 como mínimo los casos de Nicaragua de las cifras que ellos han dicho, porque no se les puede creer nada. La gran pregunta que nosotros aquí hacemos, 199 recuperados. ¿De dónde? Cuando se mantenían 25 casos al 18 de mayo. Eso es una gran interrogante y sabemos perfectamente que estamos ante un sistema dictatorial criminal donde miente y falsea absolutamente todos los datos, por lo cual tanto la oposición de Nicaragua, los ciudadanos nicaragüenses comprometidos, se está llevando un monitoreo ciudadano en los cuales desde el exilio igualmente estamos compartiendo y ayudando en esta red para poder informar correctamente al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, que aún así no son datos, ¿verdad?, estadísticos reales, puesto las limitantes que tiene el pueblo de Nicaragua en este momento. Ustedes tienen cifra extraoficial, se hablaba, o al menos uno de los diarios de Nicaragua se dice de que están en la curva, en la punta de la curva de los contagiados de coronavirus. Como ustedes tienen una cifra oficial, ¿o consideran que aún nos falta llegar a ese pico? A ver, Dora, en un país una noche a la otra aumentó en 10 veces y todavía estos números no son creíbles, porque no lo son. Desde hace aproximadamente unas 3 semanas se está dando el Observatorio Ciudadano, que le está dando seguimiento a los casos. Estos no son cifras oficiales porque son cifras recogidas por ciudadanos precisamente que recogen incidentes en todas las partes del país y calculan que el número de afectados podría andar entre los 1.500 y los 1.600, o sea, muy por encima de los 250
o 279, que es el último dato que está poniendo la dictadura, y alrededor de unas 300 muertes. No podemos saber en qué parte estamos de la curva si no tenemos un conteo adecuado, un conteo creíble. Así que tenemos que apoyarnos en el monitoreo ciudadano, que ha sido muy responsable. Algunas personas incluso han dicho que se han quedado cortos, pero este es, creo yo, el mecanismo más creíble que tenemos en este momento de conteo de las personas afectadas por la pandemia y las muertes. Ahora, Irlanda, ¿qué le ha hecho falta a este gobierno para hacerle frente? O sea, es evidente de que no han llamado a ningún tipo de prevención, pero ¿qué consideran ustedes que deben de ser las alternativas que se deben plantear ante esta situación? En primer lugar, Dora, Nicaragua no tiene ningún gobierno. Lo que hoy detentan el poder a sangre y fuego es una banda de criminales, narcotraficantes, terroristas, que están exactamente en el poder por las armas. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien claro, diagnosticando correctamente lo que tenemos en el poder actualmente en Nicaragua. Desde nuestro espacio nosotros hemos conformado un organismo, el Consejo Nacional de Salvación. Hemos extendido tanto a la oposición de Nicaragua y también internacional, a la comunidad internacional, un plan de acción ante el COVID-19 y un plan para la liberación de Nicaragua. Efectivamente, de parte de la narcodictadura no puedes esperar que sean responsables cuando te están asesinando, secuestrando, torturando y violentando todos los derechos. Están actuando tal y cual lo son, como criminales, como delincuentes, como indolentes y abominables, ante semejante situación que enfrenta nuestra nación y convirtiendo hoy Nicaragua en el epicentro de la pandemia del COVID-19 y un país realmente afectado, los ciudadanos internos y los ciudadanos que están, los países aledaños, los países vecinos, ¿verdad? Y toda la región centroamericana en cuanto al contexto del COVID-19. Por lo tanto, nosotros no esperamos ninguna actitud responsable de una dictadura terrorista. Todo lo contrario, están demostrándole al mundo entero lo que son, criminales. Ahora, ustedes como sociedad civil que están organizados y grupos con un fin, ¿cuál es la sugerencia o cómo ustedes están tratando recomendando a la población, ya que ante una ausencia de un gobierno que pueda plantear soluciones a esta situación, cuáles serían los planteamientos de ustedes aterrizados en la realidad económica de Nicaragua? Porque no podemos llamar o sea, lo que dicen algunos economistas, que no se puede llamar a confinamiento como tal, porque más del 80% del trabajo en Nicaragua se basa en el sector informal. ¿Cuál sería un planteamiento estratégico para Nicaragua ante el coronavirus? Bueno, antes que nada, nosotros tenemos más de 3 semanas de estar expresando en todos los medios de comunicación la importancia del cuidado solidario, particularmente de los más vulnerables. Esta es una enfermedad que tiene además el peligro de que puede contagiar a personas que no tengan ningún síntoma y después vayan donde personas que tienen un sistema inmunológico deprimido son afectadas. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Hay que practicar el distanciamiento social y el que pueda quedarse en casa los días que pueda está contribuyendo a el aplanamiento de la curva o la prevención de nuevos casos. Pero ¿qué es lo que hemos tenido? Lamentablemente, una dictadura indolente, incapaz, inhumana, que manda a sus propios seguidores y a la población en general un mensaje de que todo está normal. Realiza veladas boxísticas, realiza juegos de béisbol, realiza festivales, desfiles, como que si nada está pasando, para que, con la lógica que no le entendemos, y esto ha expuesto a miles de personas al contagio, y por eso no es casualidad de que estamos viendo una gran cantidad de funcionarios públicos que están cayendo víctimas de esta enfermedad. Como decía Irlanda, estamos hablando frente a una dictadura que no le importa la salud del pueblo, sino mantenerse en el poder a través de la fuerza bruta. Entonces, nosotros como oposición responsable estamos haciendo un llamado a la población a que se cuide, pero lamentablemente ellos controlan muchos medios de comunicación y lamentablemente alguna gente cree ese mensaje de normalidad. Ahora estamos viendo un montón de videos, todas las mañanas amanecemos con videos de entierros express en las noches, con videos de personas en los barrios que están mostrando gente que está muriendo en grandes cantidades. Estas son las consecuencias de una irresponsable dictadura que ha tratado de ocultar lo que realmente venía, lo que todo el mundo estaba previendo que iba a ocurrir, lamentablemente está ocurriendo en este momento. Sí.
Efectivamente, así es, Dora, lo que se está viendo en Nicaragua, la ola de terror que vivimos es estar en medio de una tormenta perfecta. El pueblo de Nicaragua realmente aterrorizado. Comunicación, lo que estamos viviendo realmente. Los 153 municipios de Nicaragua se encuentran contagiados, hay diagnósticos de personas, ¿verdad? Diagnósticos presuntivos de que están personas con COVID-19 y hay fallecidos por toda la patria de hoy, Nicaragua. No podemos esperar responsabilidad de parte de una dictadura. En esto tenemos que tener absolutamente claro y como oposición nosotros durante las semanas de febrero y marzo enviamos un plan de acción para que fuera acompañado por la mayor parte de las organizaciones. Desde el Consejo Nacional de Salvación te queremos decir que sí estamos haciendo lo humanamente posible, pero en este momento es algo impresionante. El monitoreo ciudadano está conformado por casi todas las organizaciones de oposición y por una gran cantidad de ciudadanos dentro y fuera del país. Esto nos da una directriz al pueblo de Nicaragua que sí podemos unidos y sí podemos unidos salir de la enorme situación que hoy estamos. Recordemos que tú lo decías antes, el 80% del trabajo en Nicaragua es informal, efectivamente, pero Nicaragua ha pasado grandes cantidades de crisis. Venimos de una crisis agudizada, social, política y económica, y hoy se nos suma la enorme crisis humanitaria y sanitaria, donde nos corresponde a nosotros llevar esa voz del pueblo de Nicaragua donde estemos, para que realmente conozcan la enorme y gravedad situación con que viven hoy los ciudadanos dentro del territorio. ¿Y qué resultados han tenido este plan que han venido ejecutando desde finales de marzo? Mira, la misma población de Nicaragua ha sido sumamente responsable, muchos se han quedado en casa, efectivamente. Nosotros hemos presentado 15 puntos dentro del plan de acción, muchos de ellos, ¿verdad?, contienen un plan humanitario. Hemos invitado a la Iglesia Católica para que nos colabore. Ya sabemos que todo lo que ingresa a Nicaragua tiene que permitirlo la dictadura y honestamente hoy en día el muro de contención que tiene nuestro pueblo para enfrentar igualmente el COVID-19 y para las libertades de todo el pueblo es la dictadura. Es bien difícil en un país donde el gran trabajo es informal y depende también de remesas económicas, donde las potencias del mundo han tenido que tomar medidas de cuarentena y enviar a los trabajadores a sus hogares. Recientemente en Estados Unidos se está abriendo poco a poco la economía. Yo en este contexto siempre invito a la población de que hemos podido sobrevivir incluso en la cárcel con un vaso de pinolillo y una rodaja de galleta, y sí se puede por la vida de cada persona, por la vida de cada familiar, por la vida de sus vecinos, de sus hermanos y del pueblo en general. Vale la pena quedarse unas semanas en casa. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento de parte de la Alianza Cívica, del autoconvocado con el gobierno para buscar una ayuda común para tratar la situación del coronavirus? ¿Qué ha pasado? ¿O el gobierno se ha acercado a ustedes? En lo absoluto, justamente hoy se cumple un año de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció que se retiraba de la mesa por el asesinato en el penal de Eddie Montes Traslin. Nosotros nos levantamos en protesta, llamamos a un paro nacional que fue un rotundo éxito y a partir de esa fecha hemos tenido cero comunicación con la dictadura. Yo quisiera resaltar una cosa y aprovechando además de que Irlanda es médico, tomar en cuenta la importancia de la protección del personal sanitario. Se quedó. Sí, Irlanda. Claro que sí, Dora. Sí. Mira, efectivamente, yo como odontóloga, ¿verdad? Hubo problema en la conexión, Juan Sebastián, se quedó la idea cortada. ¿Termina o continúe? Que continúe, Juan Sebastián. Continúa para que termine la idea y después la segunda. Sí, decía que el personal sanitario está jugando un papel fundamental y necesitamos, como una medida especial, velar por la protección de este personal sanitario para que pueda trabajar con condiciones de seguridad y que puedan no contagiarse y no contagiar a sus familiares. Es una prioridad muy importante dentro de las acciones también que se ha planteado aquí adentro como Alianza Cívica, además de otras 42 medidas que también hemos anunciado de que la dictadura podría hacer y que lamentablemente estamos viendo que no lo está haciendo.
Mira, como profesional de la salud, ¿verdad? Sí es una enorme preocupación la forma como han sido tratados todos los trabajadores de los hospitales públicos, del sector público. Hemos denunciado internacionalmente, hemos hecho un llamado a todos los trabajadores que exijan los medios de protección. Son héroes realmente que están salvando vidas y enviados sin protección. Es como mandar a un soldado a la guerra sin el arma o el arma sin las balas, ¿verdad? Es completamente difícil pues que puedas hacer algo. Y en Nicaragua realmente los médicos comprometidos con ese juramento hipocrático de salvar vidas, muchísimos y decenas, la gran mayoría están absolutamente a la par del pueblo. Sin embargo, hemos visto una ola de renuncias, de despidos, porque muchos de ellos están aterrorizados y otros están pues al estar informando a la población sobre los casos que se están presentando en los hospitales públicos, están siendo despedidos de forma arbitraria, por lo que nosotros estamos a la par de todos los profesionales de la salud, desde el vigilante, el barrendero, el que cuida, ¿verdad?, desde el recepcionista, enfermeros, médicos y todo el equipo en general que se necesita para enfrentar una pandemia. Hay que recordar que Nicaragua tiene un sistema de salud absolutamente desastroso, el peor de la región acá de este hemisferio, y realmente somos un país en tercer mundo, que las potencias se han visto complicadas a la hora de enfrentar esta pandemia. Imagínense la situación de Nicaragua con un sistema de salud desastroso, una dictadura completa, una crisis agudizada sociopolítica y económica, y viene la pandemia y ellos han utilizado el COVID-19 como un arma letal para contagiar a la mayor parte de la población, exponerla y provocar un genocidio virósico. Eso es lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. La UPS ha solicitado hacer una visita a Nicaragua. El gobierno hasta el momento se ha comprometido solo con brindar datos sobre cómo se está llevando la situación. Tenemos entendido que hay una representante de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua. No había una respuesta. ¿Ustedes consideran de que en las próximas semanas o en los próximos días pueda haber una respuesta positiva para que ingrese un equipo multidisciplinario para que confirme cómo se está llevando el coronavirus en Nicaragua? Yo creo que las recomendaciones de la OPS o de la OMS sería un gran avance. Nicaragua es el único país en el mundo que tiene todavía las clases abiertas. Nicaragua es uno de los pocos países en el mundo que no ha implementado ningún tipo de medida de contención o distanciamiento social. La OMS y la OPS han criticado. Una cosa bien inusual, la directora de la OPS criticó, una persona que había sido relacionada con tener cierta afinidad con la dictadura, criticó las medidas que había tomado la dictadura recientemente. Esto pasó hace aproximadamente 3 semanas. Que pueda está bien marcada. La y más bien lo que deben hacer es ejercer las presiones internacionales para que Nicaragua acate lo que dicen los expertos en la materia, porque no lo están haciendo y continúan exponiendo personas a contagio. Mira, Dora, nosotros desde el Consejo Nacional de Salvación te podemos decir que el plan de acción que presentamos a la nación y a la comunidad internacional contenía el cierre de fronteras inmediata para evitar, ¿verdad?, la epidemia adentro y que se propagara dentro, y también el cierre de clases que fuesen en línea o un cursillo de verano para los colegios públicos. Absolutamente nada, la dictadura ha estado dispuesto a hacer todo lo contrario. Hemos seguido viendo carteles de propaganda para seguir enviando a los fanáticos y seguidores al contagio masivo. Sin embargo, la organización de la OPS, la delegación que se encuentra en Nicaragua, nosotros pudimos ver semanas atrás igualmente que emitieron datos igualmente falsos, luego se retractaron como con una presión increíble. La Organización Mundial de la Salud ha dicho claramente cuáles son las medidas de recomendación. Sin embargo, Nicaragua, ciega, sorda, muda, no le interesa, demostrándole al mundo entero de que no importa cuántos miles y centenares de miles puedan morir a causa de la pandemia, y este es un diagnóstico claro que deberíamos de hacernos, que ellos no están dispuestos absolutamente a negociar nada, le están demostrando que yo me quedo aquí por mis pantalones, eso es problema de ustedes, lo que seguirán haciendo. O sea, es un llamado urgente desde el Consejo Nacional de Salvación que hacemos para poder implementar esta estrategia múltiple que hemos planteado dentro y fuera de Nicaragua. ¿Ustedes tienen algún tipo de conexión o alguna comunicación con otros países donde se pueda solicitar ayuda económica, lo cual se pueda gestionar y ayudar, por supuesto, a las personas más vulnerables? Y tomando en cuenta de que la CEPAL hace poco dijo que Nicaragua iba a ser uno de los 3 países más pobres, que iba a aumentar la pobreza extrema
cómo se podría reducir ese porcentaje de pobre extremo en Nicaragua, porque es preocupante, porque estamos aún sumergidos en una crisis, los efectos económicos de una crisis sociopolítica, y estamos ahorita ya estamos dentro de la crisis del coronavirus que está dejando estragos en los países desarrollados, ahora pues en Nicaragua. ¿Cómo ustedes ven esta situación o qué propuesta hay ante este panorama? Bueno, mira, lamentablemente el número de pobres y pobres extremos ha aumentado desde que se dio la crisis sociopolítica y se va a continuar incrementando lamentablemente por el tema de la pandemia, porque básicamente la actividad económica va a sufrir y esto va a significar caída de trabajo. Ya lo estamos viendo, zonas francas que no habían sido afectadas desde abril, ahora están cerrando, comercios están cerrando, restricciones en el crédito, familias que van a perder sus empleos lamentablemente, y la solución a esta situación económica siempre le hemos dicho de que debe de verse en el contexto político. La actual crisis económica no viene derivada por asuntos económicos, viene derivada por la terquedad, por la obstinación de este gobierno de mantener el poder a través de las armas y de no buscar una solución democrática a la actual crisis. Mientras no logremos solucionar la crisis política y ahora con una crisis sanitaria de por medio, la situación económica lamentablemente no se va a poder solucionar. Ahora, con relación a la pandemia, sí hemos buscado, obviamente, ayuda internacional. La Alianza Cívica ha dicho en reiteradas ocasiones que hoy, más que nunca, es necesaria la asistencia internacional, particularmente en especies, como se han hecho donaciones de kit de pruebas para evitar corrupción, que sean en especies que le lleguen al pueblo nicaragüense. A pesar de esto, hemos visto cómo algunas mascarillas han llegado al mercado. Esto es producto de una dictadura criminal y corrupta. Pero a lo interno también hemos tenido buen avance con la formación de fondos del sector privado, una iniciativa de FUNIDE anti-Anticosep que se estableció, y el día de ayer también se anunció otro fondo de asistencia a las víctimas de la pandemia de más de $1 millón por parte del sector privado. Y esto sin contar además con una gran cantidad de redes de solidaridad privada, de colectas para ayudarle a los médicos, para ayudarle a las personas que están en, y tomando en cuenta además el ambiente hostil de la dictadura en contra de la formación de este tipo de iniciativas, como pudimos ver cuando Monseñor Rolando Aldo quiso hacer una red de solidaridad en Matagalpa y fue violentado su derecho a ayudar a sus hermanos de su diócesis ante una situación de la pandemia. Esa es la brutalidad, esa es la evidencia que está quedando en la mente del pueblo nicaragüense de la brutalidad de esta dictadura, y también está quedando en evidencia a esos mismos seguidores que seguían las orientaciones absurdas de este gobierno de hacer actividades masivas, de hacer festivales, y ahora estamos viendo las consecuencias que precisamente en los municipios donde estaban promoviendo la mayor cantidad de actividades, como es Chinandega, ahí es donde se está dando la mayor incidencia. Esta dictadura contribuyó, y ha quedado demostrado, contribuyó a la de gente de manera innecesaria. Juan Sebastián, cuando habla que están recaudando fondos privados, sea acá la empresa privada de Nicaragua o fondos privados provenientes de fuentes externas. ¿Me escuchas? Cuando hablan de esos fondos privados, ¿a qué se refiere? ¿Empresa privada o fondos externos de otros? No, las iniciativas que se han presentado recientemente son fondos de empresas privadas que están contribuyendo de Nicaragua con recursos de Nicaragua, así como lo están haciendo empresas en todo Centroamérica también, y lo hemos visto. Irlanda, ¿ustedes están gestionando ayuda para prevenir o...? Mira, Dora, la verdad de las cosas es que tenemos que saber que no es solo terquedad de la dictadura. Las dictaduras por su propia generalidades son criminales, hay maldad extrema en la dictadura de Nicaragua, lo hemos dicho claramente, es una banda transnacional, es un crimen organizado transnacional,
Y la economía del país, yo siempre pongo la vida, estamos luchando por la vida y la economía para mí está en otro plano en este momento. Producto de que si la dictadura se sostiene y la situación de Nicaragua se sostiene, la economía irá siempre en picada. Y la vida también, iremos perdiendo mayor cantidad de vidas humanas, gente que pierde la libertad, que va a prisión, como los secuestrados políticos que hoy tenemos, que rondan las 100 personas, los miles de exiliados, la migración masiva. Entonces, todo lo que te genera este crimen organizado que hoy existe en el poder y aliados, ¿verdad?, con sus homólogos de Latinoamérica, que es Cuba, Venezuela, pero sin embargo que van más allá de este continente. Entonces, la economía en este momento, yo le invito igualmente a la empresa privada que recordemos las pandemias que han sucedido hace aproximadamente un siglo, 1918, 1920, 50 millones de personas murieron alrededor del mundo y el mundo salió adelante. El ser humano es capaz de reinventarse, capaz de volver a nacer, volver a crecer y multiplicarse 70 veces 7. Y ese ejemplo que tenemos de hace un siglo exactamente nos demuestra que esta pandemia, que van aproximadamente 300.000 personas alrededor del mundo que han fallecido a causa del COVID-19, que hoy en Nicaragua es una situación única, lo que se vive en la región, por la situación con que la dictadura ha tratado el COVID-19, que le pide la pandemia económica, como le llamó la dictadura, y está enormemente preocupado por el cierre de las fronteras de Costa Rica y las medidas que puedan tomar los países en la región. Yo les invito realmente a que tomemos conciencia y a los trabajadores igualmente de la empresa privada y del Estado los estamos enviando a que hagan una huelga de brazos caídos. Hombre, es momento de que salvemos la mayor cantidad de vidas humanas. Y enviar, desde el plan de acción contenía, enviar a los trabajadores durante el mes de abril a sus hogares con goce de salario. 30 días no pasa nada ni nada se va a destruir si estamos en una dictadura que continuamente pues está destruyendo toda la economía del país, pero más que la economía del país, que no es para mí lo importante en este momento, es salvar la mayor cantidad de vidas, porque tenemos la capacidad de sacar Nicaragua y de convertir Nicaragua en lo mejor de Centroamérica. Tenemos que tener esa visión y ese liderazgo, esa dirigencia para poder llevar a la nación en un futuro post dictadura a que se convierta realmente en la joya natural del mundo. Pero no lo haremos mientras continúe la dictadura en el poder. Y efectivamente, sí, nosotros hemos realizado gestiones, te quiero decir, hemos pedido al gobierno de Estados Unidos que de gobierno a gobierno puedan ayudar a los nicaragüenses que se encuentran en Panamá y en Costa Rica. Lo otro que te queremos decir, impulsando yo la Unión Americana por la Libertad de los Pueblos Latinos, en este viaje que he hecho durante el exilio, hemos enviado comunicados a los organismos internacionales también, donde nosotros hemos visto la similitud que tienen las dictaduras con que han tratado el COVID-19 y la similitud igualmente que tienen ante las peticiones a la comunidad internacional, donde han pedido que le levanten sanciones. Todas las sanciones han pedido tener acceso a préstamos millonarios y de remate también que les condonen la deuda. Entonces hemos visto que igualmente ha actuado Cuba, Venezuela y Nicaragua en estas peticiones. Nosotros somos del concepto que no se le puede levantar absolutamente ninguna sanción, sino todo lo contrario, que se apliquen medidas radicales y en cuanto al acceso de préstamos no se puede seguir endeudando a una nación absolutamente empobrecida en este momento. Sí estamos de acuerdo con que se den ayudas humanitarias en especies, instrumentos, medicina, etcétera, pero no económicos porque se lo robarán efectivamente la dictadura. Ahora, la Alianza Cívica va a hacer algún tipo de denuncia internacional. Hemos visto que analistas o especialistas en derechos humanos han tachado este tipo de políticas de no prevención o llamar a una estrategia de prevención del coronavirus como un crimen de lesa humanidad. Y entonces, ¿ustedes a qué organismo estarían acudiendo? Bueno, nosotros hemos hecho comunicaciones directas por todas estas últimas semanas a las distintas organizaciones mundiales y a los distintos gobiernos, tanto como hemos mandado comunicaciones a las distintas naciones del mundo, también lo hemos hecho en la OEA, y ahora estamos precisamente elaborando una comunicación ya como coalición nacional a la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, exponiendo, y no es la primera comunicación que hemos tenido, sino que es producto de una comunicación fluida que hemos hecho para denunciar los abusos y la inhumanidad de esta dictadura frente a la pandemia. Esto es parte de una campaña internacional que nosotros continuamos haciendo
que incluye además la denuncia de acciones específicas que esta dictadura ha estado haciendo, precisamente cuando se hizo a través del apoyo de una cadena de televisión, un evento deportivo, y se hizo una transmisión internacional. Mandamos comunicación a todos los medios internacionales deportivos para hacer esta denuncia. Entonces, cualquier acción que ponga la gente, nosotros lo estamos denunciando internacionalmente. Yo quiero reafirmar también lo que menciona Irlanda, en la importancia de que en este momento es salvar vidas la prioridad. Y ahora estamos viendo cómo esta dictadura, que no ha invertido en la salud del pueblo, que ha quedado clarísimamente demostrado, estamos viendo fotos de la morgue del hospital alemán nicaragüense, donde vemos cuerpos afuera, en el sol, porque no dan abasto la morgue de este hospital por la cantidad de muertos. Ese es un reflejo de la inhumanidad, de la brutalidad de esta dictadura que no ha invertido en la salud del pueblo. También estamos haciendo esta denuncia a nivel internacional, porque hicieron todo lo contrario a lo que el resto del mundo estaba haciendo. ¿Y sabes qué? Ahora, lamentablemente, Nicaragua es un caso de estudio, de ver cómo se comporta el virus en una sociedad, en un país donde el mal gobierno que tenemos promueve más bien el contagio. Se ha convertido en un centro de atención mundial porque es la forma de analizar y comparar en lugares donde han tenido prevención y en lugares donde han hecho todo lo contrario. Aquí es que no es que no ha habido prevención, es que ha habido promoción del contagio, y esto es algo que tenemos ya 2 meses de estarlo denunciando. Ahora, nosotros tenemos información de que por lo menos existen hogares en Nicaragua, sobre todo los más pobres, que trabajan personas en el semáforo, los vendedores ambulantes del mercado, que son productos no perecederos, de que hay familias que apenas están haciendo un tiempo de comida, porque quizás no hemos llegado a una etapa de confinamiento, pero sí han bajado considerablemente las ventas. Incluso en el mismo mercado oriental vemos muchos tramos cerrados. ¿Cómo podríamos lidiar? Insisto en esto porque por lo menos me preocupa saber o cómo podríamos nosotros generar una propuesta, una estrategia de que nos quedemos en casa, pero ¿cómo hacerlo cuando comemos del día a día? O sea, yo gano 150 córdobas diarios trabajando en la calle, pero en la actualidad están llegando hasta 60 córdobas, según lo que decían los entrevistados. Entonces, ¿cómo hacer de que las personas se queden en casa cuando no tienen un seguro social o una pensión, no tiene una empresa privada que te esté pagando tu salario mientras estás en casa? O una propuesta bien aterrizada a la realidad de Nicaragua. Me gustaría que le dijeran en pocas palabras para ya ir cerrando el ciclo de preguntas. Mira, es bien difícil realmente para la oposición en Nicaragua poder hacer frente a las situaciones que actualmente vivimos. Recordemos que a los gobiernos les corresponde la responsabilidad y el cuidado de los ciudadanos. Sin embargo, como lo hemos dicho, en Nicaragua lo que tenemos es un crimen organizado que no le interesa el bienestar, la salud ni la vida de los ciudadanos. Y el 80% aproximadamente corresponden al sector informal. En este concepto yo entiendo claramente la grave situación que hoy vive nuestro pueblo, pero te garantizo que una persona perfectamente puede vivir con un plato de comida diario. Hay muchos lugares que la gente no tiene ese plato de comida diaria. La persona, la cabeza de familia que sale a la calle a buscarse ese plato de comida, que lo haga con responsabilidad. Hemos visto a la gente que con trapos, mascarillas, gorro, con lo que pueda, que lo están haciendo en sus hogares, están saliendo. Sin embargo, recordemos que el sector informal es no solamente los mercados, están las pulperías, están los carretoneros, los vendedores ambulantes. En la micro, pequeña y mediana empresa existen un sinnúmero de cámaras, ¿verdad?, y de negocios que se han visto afectados. Si tú sales a la calle, probablemente ni siquiera encuentres clientes. ¿Quién te va a comprar ese producto? O no te lo quieren comprar por la misma situación que se vive. Es urgente, ¿verdad?, que nosotros entendamos que necesitamos realmente de esta estrategia múltiple que hemos planteado tanto dentro como fuera para poder presionar con medidas radicales y no graduales a la dictadura. Yo entiendo claramente a todos los ciudadanos que trabajan del día a día, pues yo vengo del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿verdad?, donde hemos tenido que perder todo durante esta lucha, pero se puede salir adelante. Nicaragua ha sufrido aún una crisis económica peor.
a finales de la década de los 80, aunque hoy la crisis económica es fuerte y está agudizada, no es igual que la crisis económica que nosotros ya enfrentamos y vivimos durante una década a causa de la dictadura y la guerra que se vivió en la década de los 80 en Nicaragua. Tenemos entonces ese paralelo, ¿verdad?, que podemos comparar tanto en números y cómo la gente logró sobrevivir. Aquí estamos nosotros con la misma dictadura 41 años después, tratando y luchando con toda nuestra energía y nuestra alma para poder desmantelar este sistema criminal. Ahora, partiendo de otro tema, se habla mucho de la otra acera, de que hay rupturas dentro de la gran coalición o la oposición. ¿Qué podrían decirle usted a los nicaragüenses que de alguna manera tienen confianza de darle seguimiento a ustedes como representantes de la sociedad civil o autoconvocado o contragobierno? ¿Existe esa ruptura y fractura dentro de la estructura de la Alianza Cívica, de la Coalición Nacional, dentro del autoconvocado? Yo creo que en lo absoluto hay una unidad férrea que va más allá de las organizaciones que estamos emprendiendo esta lucha y esta gran unión que existe en la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. ¿Por qué Ortega se empecina a mantener el poder a través de los paramilitares y de la fuerza bruta? Porque sabe de que no tiene el seguimiento de la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Yo quisiera comenzar con esa evidencia, con ese hecho real de que la inmensa mayoría no quiere a esta dictadura. Yo creo que ese es el elemento fundamental que va a servir de catalizador, de cemento para juntar a todas las organizaciones opositoras en esta lucha contra esta dictadura brutal. Con relación al tema de salir de la casa, nosotros estamos claros de que para muchas personas no es opción y por eso hemos resaltado una serie de alternativas. El que pueda quedarse en casa, que lo haga, y el que no pueda quedarse en casa por un tema de necesidad, que lo haga con el máximo cuidado posible. Por eso es que en otros países gobiernos responsables están distribuyendo paquetes de protección para vendedores ambulantes, para personas que no pueden darse el lujo de salir de la casa. Porque si no salen de la casa, no tienen cómo vivir y pueden morir incluso dentro de la casa de hambre. Y si salen de la casa, también tienen el riesgo de morir contagiados. Entonces, lo importante acá son medidas, acciones de política que nosotros le hemos planteado sabiendo que el gobierno, que no le importa, no las va a implementar, pero para que el pueblo nicaragüense sepa de la falta de humanidad de esta dictadura, que le vale un pepino la salud del pueblo, lamentablemente, y le importa más sus finanzas públicas, le importa más sus recursos económicos. De tal manera de que nosotros vamos a seguir como Alianza Cívica, como Coalición Nacional, resaltando la importancia de que todos los nicaragüenses tenemos que estar todos juntos. Y aquí quiero hacer un llamado especialmente a muchos nicaragüenses que creyeron en un proyecto, que creyeron en un gobierno que ahora está quedando desludado como lo que en verdad es una dictadura sin humanidad, una dictadura que le importa más mantenerse en el poder que la salud de ellos mismos que en algún momento fueron seguidores. Yo creo que en este momento de pandemia es importante enviar ese mensaje a estas personas de que están viendo la brutalidad, la inhumanidad de esta dictadura, que no le importa nada más que mantener a una familia en el poder, que así sea, que se a costa de la salud de sus propios seguidores. Yo creo de que esto queda en evidencia una vez más. El pueblo nicaragüense está viendo claramente de qué naturaleza inhumana, cruel y criminal está hecha esta dictadura. Mira, Dora, en cuanto a la unión de todos los nicaragüenses, si bien es cierto, todo el pueblo ha exigido las mismas demandas, no solo desde abril. En abril fue el momento de la libertad y del despertar de todo un pueblo y de la unificación hacia sacar completamente y desmantelar este sistema dictatorial. Todos estamos convencidos que hay que salir de la dictadura, hemos presentado propuestas
y nosotros desde el Consejo Nacional de Salvación hemos presentado un marco democrático para Nicaragua. Sin embargo, lo que existe también en Nicaragua, y más allá de las organizaciones, porque muchas personas tenemos excelentes comunicaciones bilaterales, pero la dificultad que muchas veces tenemos las organizaciones para reunirnos como organizaciones opositoras. Lo que existe pudiese llamarse también internacionalmente, como le llamamos nosotros, y yo le llamo igualmente, es una oposición funcional. Hay opositores funcionales a la dictadura. Hay opositores realmente que en algún momento fueron parte de la dictadura y hoy están del otro lado, y bienvenidos, muchas gracias, porque entre más se sumen, mucho mejor, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro que la libertad no tiene ideología política, no tiene credo religioso, y estamos luchando por la libertad plena y absoluta de todo un pueblo en general. Sin embargo, yo creo que hay dos vías que la oposición está claramente identificada: los que están proponiendo las reformas electorales y las elecciones con o sin la dictadura, y los que estamos proponiendo una estrategia múltiple para lograr realmente que existan verdaderas libertades en Nicaragua. Yo sé que es un poco difícil, sin embargo, lo he planteado y humildemente se lo digo como el plan A, los que quieren, ¿verdad?, elecciones con o sin Daniel Ortega, pero con todo su sistema criminal, y los que estamos dispuestos a seguir en un camino un poco más largo para desmantelar el sistema dictatorial que hoy existe y que realmente se pueda instaurar un gobierno de transición, un gobierno interino. Esto realmente habría que estudiarlo en otro programa de ahorita para que lo podamos presentar el marco democrático, porque se necesita de una oposición absolutamente comprometida, pidiendo a la comunidad internacional la mayor presión posible y medidas radicales y sistemáticas contra todo el aparato que hoy existe en Nicaragua y que detenta el poder a sangre y fuego. Pero más allá de todo esto, quiero decirte de que sí, que tenemos reuniones múltiples ahora a través de las redes digitales. El pueblo de Nicaragua sigue estando en un solo objetivo: salir de la dictadura, y en eso nos tenemos que enfocar. Tanto las organizaciones que quieren, ¿verdad?, las reformas electorales y las elecciones sabrán que necesitan de nosotros como plan B, que lo hemos propuesto, porque la presión que nosotros estamos proponiendo y planteando es una presión radical y sistemática, y nosotros, perfecto, si eso se da, si esas elecciones se dan libres, democráticas y justas, aplaudiremos y apoyaremos a todas las personas, ¿verdad?, que están ahí. Y si no se da, estamos nosotros como plan B. Yo como una persona profesional de la salud, comerciante, como mujer, estoy absolutamente convencida que todos los planes y todos los proyectos tienen que contener más de una sola vía. Ok, agradezco a Irlanda Jerez, autoconvocada y ex política, que haya compartido este espacio, y al coordinador de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, por la confianza en nuestro segmento de entrevista de Clip de Noticias, y a nuestros seguidores le invitamos a que comparta esta entrevista y por supuesto deje su opinión abajo sobre el tema abordado. Esperamos contar con ustedes a futura entrevista y muchas gracias. Gracias a ti, Dora. Gracias, Juan Sebastián, también por este momento, a ambos.